Hola, ¿qué tal amigos de Nueva York Entre Letras? Les saluda Rosalía Reyes y hoy nos encontramos en casa y oficina, que también viene siendo casi como un santuario del libro, de Janet Clarion. Janet, bienvenida y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ti, Rosalía. Bueno, pues mira, como generalmente ocurre, vamos a empezar leyendo una breve semblanza tuya y después nos empiezas a hablar de tus libros, ¿te parece? Me parece. Muy bien. Bueno, amigos, como la biografía es bastante amplia, voy a permitirme nada más remarcar algunos aspectos para ir perfilando la historia literaria de Janet. Janet Clarion, además de ser poeta y traductora, ha dedicado gran parte de su vida al estudio del pensamiento y la religión en el México antiguo, focalizando su interés en el mito como una forma de estructuración del ser. Sus críticos han hablado de su obra como una poeta clásica y algunas antologías la incluyen como mística, erótica o poeta del pensamiento. Su obra ha sido traducida al inglés, francés, italiano, rumano, portugués y árabe. Además, trabajó durante 6 años al lado del crítico literario Harold Bloom en una antología de poesía estadounidense contemporánea. Entre sus obras más importantes publicadas hasta el momento destacan Desierta Memoria, también Los Momentos del Agua, Leve Sangre y Todo antes de la noche. Además, ha obtenido los siguientes reconocimientos: Premio Nacional de Poesía Ramón López Velarde, Premio Nacional de Poesía Efraín Huerta, Premio de Poesía Gonzalo Rojas, y la acaban de distinguir con el Premio Internacional de Poesía San Juan de la Cruz en Fontiveros, España. Así que muchas felicidades. Sí, gracias. Janet, pues me encanta estar aquí. En verdad te decía, es un placer que nos hayas permitido la entrada a tu biblioteca, casa y santuario que vemos aquí, porque aparte algo que obvié y que es importante también señalar, pues ella, además de poeta, traductora y de muchas otras facetas, también tiene una editorial que se llama Vaso Roto y que también nos va a platicar. Entonces, nada, cuéntanos qué te parece si empezamos diciéndonos ¿cuál fue tu primer contacto con las letras, con la literatura y todo este ambiente literario? Yo siempre he dicho que crecí leyendo Los ojos de mi madre. Qué hermosa frase. Sí. Muy poética. Vengo de una familia de exiliados libaneses que llegaron a Veracruz, y en Veracruz ya les decían si se fueran, tendrían que irse. Algunos primos de mi mamá o de los abuelos de mi mamá se fueron a Brasil, otros se fueron a Australia, otros se fueron a Mérida y otros se fueron a Chihuahua. Pero en la época de Pancho Villa, por algo que creía Pancho Villa que le había pasado a su hermana a causa, ya fuese de un árabe o de un chino, expulsó del territorio chihuahuense a los árabes y a los chinos. Wow. Entonces, mis abuelos, recién casados, se tuvieron que ir a vivir al Paso, Texas. Okay. Entonces, mis abuelos hablaban árabe. Mi madre y sus hermanas se educaron en inglés. Y después regresaron a Chihuahua y mi hermana y yo nos educamos en español. De forma tal que en mi casa se hablaban 3 lenguas. Qué bien. Entonces, ¿Creciste allá en Chihuahua? Crecí en Chihuahua. Y en casa de los exiliados, al menos los exiliados libaneses, me di cuenta, leían mucho. Entonces, mi primer encuentro, para responder a tu pregunta, fue leer la mirada de mi madre, porque en sus ojos había una tristeza que yo pude descifrar, y yo le comentaba a mi hermana: oye, ¿ya viste tal cosa? Y ella me decía: estás inventando, ¿qué cosas tan extrañas ves? Luego, a lo largo de los años, me he percatado
de que el poeta ve otras cosas. Entonces te percatas o intuyes otras cosas que como después... del silencio, ¿no? Porque yo veo, después de leer tu obra, percibo que tú haces mucha referencia como al silencio, lo que se dice en el silencio. Sí. A lo mejor tu madre guardaba ese silencio que oculta el ser exiliado, la tristeza, la nostalgia, no sé. Sí, tenían mucho miedo. Incluso en Chihuahua, cuando hablábamos por teléfono, todavía se usaba que hubiese una central. Y cuando yo estaba hablando con una amiga, yo tenía 10 años, mi mamá me decía, "Shh, they might be listening." Y yo decía, pues era la central. Siempre ellos viven con ese miedo. Con un acoso, pensando que están siendo espiados. Exactamente. Wow. Exactamente. Entonces, de allí viene el silencio. Entre los libros que tenemos aquí, el que es, creo, más autobiográfico y es la primera vez, Rosalía, que escribo en prosa es precisamente Cuaderno de Chihuahua. Wow. Mi abuela murió quemada. Wow. Y cuando tienes una experiencia que es dolorosa, que te marca en tu vida, te tardas años en poderla nombrar. Claro. Yo nací en Chihuahua, pero nos juntábamos y toda la colonia libanesa se juntaba por las tardes en casa de mi abuela, que vivían en la mina 1004. Entonces, Cuaderno de Chihuahua pretende ser no una autobiografía como la conocen ciertas personas de archivo, sino de mi archivo personal. Claro. Cómo tengo yo registrada en mi memoria de cuando conocí a mi abuela, de qué sentí cuando yo tenía 11 años, estaba en casa de mi tía, sonó el teléfono y me dijeron, se está quemando la casa, llama a los bomberos. Estaba muy pequeña y cómo vivencié aquella experiencia. Creo que este poema que se llama precisamente Mina 1004, que es la casa, lo refleja porque está la historia de mi abuela, de mi madre y la mía, en un solo poema. Arder. Yo vi a mi abuela arder. Agosto, Chihuahua, 1963. Ella ardió, su fuera y su dentro. Ardió en la calle Mina 1004. Vi a mi padre envolverle en una sábana. El colchón ardía. Las cortinas, la alfombra, su vestido ennegrecieron. Todo lo recogió. No hagan ruido, su madre está cansada. Lo vi de luto esa tarde de agosto con su corbata negra. La recogió, ceniza y llanto recogió. El humo de la abuela en el zaguán, las tías sorbiendo ásperos los grumos del café. Había que borrar lo oscuro que dolía, disolver la sal, el llanto, abrazarse, sofocar el temblor del viaje, escuchar a Polanca, por ejemplo, y a falta de pulso, rayar el disco de 45 revoluciones por minuto. Por instantes vivía, por instantes todo fue púrpura, la mujer, el cansancio, las frondas de los álamos, después el vidrio en el cedro, el rostro quemado bajo el humo. También mi madre ardió. En lágrimas su sonrisa apagada. Arréglame el pelo, me dijo. Déjame salir a ver si ya está seca la ropa. Tuve miedo de que sus pasos lentos no volvieran, de la tersura de la hoja, del sigiloso carcomer, del reseco peso de la hiedra ya sin muro, del florero en la cocina sin flores, de ese cuarto ciego con su muerte tuve miedo,
de mí misma y el filtrarse del viento que se llevaba el polvo de los sicomoros. Yo creo que sí, yo creo que bueno, lo que marca la escritura de un poeta es la memoria. Y hay gente que dice, what's next? Déjalo pasar, da carpetazo. Y yo creo que el poeta no puede hacer eso. Yo creo que el poeta tiene que regresar y regresar tantas veces sea necesario a aquello que lo marcó. Porque todo lo que vas a vivir en el resto de tus relaciones, digamos, va a estar marcado por aquello que viviste en tu primera infancia. Claro, y me llama también la atención que, por ejemplo, tu voz poética pues es bastante profunda. Y luego hay otra parte también de esa misma voz que es como mística. Estuve leyendo también y esto lo hablo en mención del reconocimiento que te acaban de dar. En ese sentido, ¿cómo haces esa transición? ¿Cómo nace tu voz mística dentro de tu proceso creativo como poeta? Bueno, lo que yo pienso, ¿verdad? Es para mí muy difícil ser una crítica de mí misma, pero el otro día le comentaba a un amigo que tengo que es psicoanalista y le dije, fíjate que cuando escribí Leve Sangre me despertó el dolor y él me contestó, tú despertaste el dolor. Es decir, muchas veces en la vida nos pasan cosas que dentro de una misma familia, a un miembro de la familia lo marcan, a otro miembro no, y cada uno tenemos una historia singular. La mística es un lenguaje espiritual que le llamo espiritual porque está marcado desde mi alma, digamos, que es una necesidad de ser escuchada como soy y desde lo que soy. Cuando eres poeta, mi mamá se angustiaba mucho porque yo me encerraba, lo que te dije de mi timidez, era porque yo necesitaba estar sola. Yo necesitaba de un silencio. De hecho, este poemario así comienza. Necesitaba del silencio como la muerte, el destello de la flor, madrigales para hundir mi leve sangre, piedras de río donde enjugar el paño sagrado. Wow. Estamos hablando ahora de leve sangre. Necesitaba del silencio como la muerte, el destello de la flor, madrigales para hundir mi leve sangre, piedras de río donde enjugar el paño sagrado. Dios optó por la parvedad, creyó que su creación había terminado con el barro y la belleza de la criatura, ignoró la desolación, no pudo ver más allá de sus manos lo blanco del pensamiento que asciende a las alturas con el azor. Y más adelante hay un fragmento en donde digo, Dios, ¿por qué desgarra tu granizo las tiernas hojas de los tréboles? Oh mar, acoge mi desamparo. Callé y la luz escuchó mi silencio. Entonces, me encanta la forma en que cómo comunicas y conectas con el silencio y todo lo que puedes crear a partir del silencio. Es que somos silencio. Estamos hechos de silencio. Y a fuerza, hay veces, quieren que salgas al mundo, que estés en sociedad, que hables cuando no tienes ganas de hablar. Claro. Es verdaderamente, tengo un amigo muy querido que acaba de estar en un monasterio trapense y le dije el silencio y me dijo la escucha del silencio. ¿Qué te parece si nos hablas de cómo nació tu faceta de traductora
eres, vaya, súper activa también en esa otra faceta de ti. ¿Cómo encuentras esa esa transición? Y sobre todo me llama la atención, ¿cómo eliges las obras que vas a traducir? ¿Qué te llama la atención? Ah, muy bien, mira, te voy a contar dos casos. Dos casos. Mi hija, Janet, trabajaba en Nueva York y un día me escribió y me dijo, mamá, tienes que venir a la librería más grande del mundo. Bueno, fui a Nueva York. Al bajarme de la escalera eléctrica, vi un libro que había ganado el bookseller, que es este libro que está aquí que se llama Zodíaco Negro, de Charles Wright. Yo no conocía al autor, pero en donde abrí decía How soon we come to road's end. Una línea, y dije, lo voy a traducir. ¡Te atrapó! Una línea. Entonces me fui a Google para saber quién era Charles Wright. Yo estaba traduciendo a esta poeta, Alda Merini, de y Italia, él, ¿no? de Italia. Y él estaba traduciendo a otro italiano. Ah, qué interesante. Yo estaba traduciendo también a Primo Levi, que está por aquí, un poeta que estuvo en Auschwitz. Con mucho dolor, esta poeta estuvo internada en varios hospitales psiquiátricos. Sí. Y Charles Wright estaba traduciendo a Montale y a Dino Campana, que también estuvo internado en psiquiátricos. Entonces lo que hay abajo de cada línea de poesía es todo un mundo. Yo creo que yo no leí How Soon We Come to Road's End, sino lo que está abajo, lo que subyace bajo cada línea. Entonces, cuando se traduce, realmente se traduce una tradición, no una palabra. Ese fue Charles Wright. Cuando empecé a traducirlo, porque bueno, yo estudié 6 años en Estados Unidos y crees que más o menos hablas inglés, pero cuando traduces poesía es otro lenguaje totalmente distinto. El ritmo, y luego también el ritmo, dejar el significado real el de las significado palabras, que tiene para este poeta, de quién se alimentó cuando estaba leyendo esto. Entonces, él me dijo, do you have any specific question you want to ask? Le dije, the whole book. Y le dijo a su esposa, porque me dijo, Janet, in this house we take a nap. Y le dijo a la esposa, llévatela por favor, I need a break. Entonces la esposa me llevó a comprar sábanas y toallas rebajadas, que nunca le quedaron a mi cama. Pero es tanta la angustia que sientes cuando traduces. Y él me dijo, Janet, in translation, there are things that are going to be right and things that are not going to be right. But that's okay, you get too nervous. Wow. Y entonces él le dijo a Harold Bloom que el libro estaba muy bien traducido, y Harold Bloom me dijo que me fuera a Yale a estudiar y que hiciéramos una antología. Wow. Y que es esta de acá, se llama The School of Wallace Stevens, que son poetas que desde Wallace Stevens, Elizabeth Bishop, Hart Crane, John Ashbery, John Hollander, etc., hasta poetas más actuales como Henry Cole y Lee Young Lee, son poetas que se han venido nutriendo de los metafísicos ingleses, pero también de la cábala. Y ahí es en donde se establece un vínculo muy interesante con el siglo de oro español. Wow. Porque es toda la poesía mística de Renacimiento. Exactamente. Wow. Entonces por eso hay algo, va a haber una constante que los hay une. una constante que los une y que es un tema que quiero seguir trabajando. Entonces, ¿qué me lleva a querer trabajar? En Charles Wright fue esto, en Alda Merini fueron unos poemas que vi de ella en una librería
de Milán, en Rizzolis, y fui a preguntar a la caja y le dije, por favor, dígame si está viva, quiero conocerla. No, no podemos, no podemos. Cuando le dije, io sono una poetesa, Giorgio se llamaba, le dijo a toda la tienda hace 25 años, la donna è una poetesa. Me dio el teléfono, fui a conocerla y para mí ha sido un gran privilegio. ¿Por qué soy traductora? Porque yo pienso, número uno, que todo poeta tiene que en cierto momento de su vida ser traductor, porque es como aprendes verdaderamente a leer. Y en segundo lugar, porque creo que hay poetas en otras lenguas que los hispanohablantes tenemos que poder leer. Claro, claro. ¿Y qué es lo que te causa más angustia al traducir? Porque como comentábamos recién, una cosa es el ritmo del poema y el significado en su lengua original, pero luego es como crear casi otro poema cuando lo estamos traduciendo. Y muy interesantemente que dijiste, es traducir también una tradición. Sí. ¿Cómo logras eso? ¿Cómo se hace? Leyendo mucho, porque if you say it's raining cats and dogs, no puedes decir está lloviendo perros y gatos. Metafóricamente hablando, tienes que decir está lloviendo a cántaros. Tienes que conocer muy bien tu lengua, tu propia lengua, y tienes que conocer la tradición del autor a quien tú estás leyendo. Y escribir un buen poema en castellano. Esto lo estoy aprendiendo ahora, porque en verdad sí me angustia traicionar, no decir con la altura que él dijo, porque los poetas que he tenido la fortuna de traducir son, sobre todo del inglés es más difícil que del italiano, son poetas extraordinarios como Elizabeth Bishop. Pero tuve que leer a quien Elizabeth Bishop, por decir a los metafísicos ingleses, a Gerald Manley Hopkins o a John Donne, para saber a qué alude ella cuando habla de cierto tema en cierto verso. ¡Qué maravilla! En verdad. Y por eso empecé Vaso Roto. ¡Wow! Es lo que te iba a decir, de hecho, qué bien que lo mencionas porque justo iba a hacer la conexión. Una cosa es tu faceta de poeta, luego de traductora, pero encima no te quedas solamente con esas dos que ya en por sí son bastantes, sino que instalas tu editorial, que para empezar el nombre en sí mismo pues ya es poesía, ¿no? Entonces cuéntanos cómo surge y por qué dices que así es como surge precisamente Vaso Roto. Porque cuando yo estaba traduciendo a estos poetas de la escuela de Wallace Stevens, un editorial en México lo iba a publicar y después de 4 años de estar yendo todos los lunes a trabajar a Ciudad de México, quien dirigía entonces el fondo me dijo, fíjate Janet, que tomamos la decisión de no publicarlo. Fue para mí un golpe muy fuerte, pero también fue la comprensión de que lo que a mí... Pero lo que ha cambiado mi vida no tiene por qué cambiar la vida de los otros, y eso lo he aprendido en base a madurar la idea de que, tranquila, no seas hostigosa con la demás gente. No les gusta Merwin, ok. No les habla como te habla a ti. Claro. Hay poetas con quienes tú tienes un diálogo y llenan tu falta. Hay poetas que no necesariamente Alda les va a hablar. ¿Por qué? Porque Alda se parece a mi tía Janet, que también estuvo internada en hospitales psiquiátricos, y al traducirla me traduzco y traduzco la historia de la familia y acomodo internamente muchas cosas. Ahora, al no haber tantos espacios en donde yo pudiera publicar lo que a mí me estaba moviendo, porque Pretextos, la editorial, publicó este primero, pero cuando iba a proponer un segundo,
vi al editor que se hizo para atrás y me di cuenta que tenía que ser respetuosa, porque no una casa pequeña no puede publicar todo. Claro. Entonces, hablé con un amigo en Barcelona, empezamos con 2 libros al año, y así empezó Vaso Roto, que es... ¿En qué año empezó? En 2003. Okay. En 2003, en Barcelona, hacíamos 2 libros al año. Luego, ¿y por qué en Barcelona y no en México, por ejemplo? Porque en Barcelona yo estaba platicando con un artista chileno que se llama Víctor Ramírez, que es el que nos hace todas estas cubiertas, todas las de Vaso Roto. Y Víctor también es exiliado y tiene una capacidad muy grande de recepción de la belleza y de comprensión. Se formó mucho en Alemania, es de mucho pensamiento y de mucho diálogo. Y cuando le dije, déjame leerte el segundo salmo de Merwin, me dijo, Janet, qué belleza. Y empezamos con los 4 salmos de William Merwin y con Cuerpo de Amor de Alda Merini, y así nos fuimos con 2 libros hasta 2009. ¿Por qué en Barcelona? Porque ahí vive Víctor. Vaso Roto se vino a Madrid en 2009 y aquí en Monterrey hicimos un espacio para la poesía. Pero prácticamente estás en todo el mundo porque también lo distribuyes en otros países, sí, ¿verdad? O sea, Vaso Roto generalmente, siempre que puede, solicita los derechos mundiales. Porque tenemos un distribuidor en España que distribuye a Latinoamérica. Solo que las librerías necesitan pedir los libros. Claro. Y entonces los manda el exportador. Tenemos narrativa, tenemos arte, es la colección de poesía, y luego tenemos poesía esenciales, como es este libro de Elizabeth Bishop, que consideramos que en esenciales están los poetas que consideramos esenciales para que todo buen lector lea, se forme. Y luego tenemos también novela, ensayo, que se llama Fisuras, que es una frase de Montaigne, umbrales, que es cuento, y una colección pequeñita que se llama Cardinales. Que te agradezco muchísimo que nos hayas permitido entrar a ese silencio lleno de poesía que es tu vida. Muchísimas gracias, es un honor. Y bueno, pues lamentablemente ya no nos queda más que tiempito para despedirnos, pero nuevamente muchas gracias. A ti, Rosalía, y a ustedes por escucharnos. Muchísimas gracias, amigos. Esto fue Nueva York entre letras con Janet Clarion. Hasta la próxima.